bíblica que seguramente hemos escuchado pues ya alguna vez y nos ha despertado algún sentimiento por ahí. Y debemos de tener en cuenta que siempre un texto bíblico, cuando se lee con atención, con interés para descubrir su mensaje, nos va dando múltiples respuestas a nuestras preguntas según el momento que estamos viviendo, tantas cosas, ¿no? Y cómo el Señor nos está hablando. Entonces, prepárese pues, mi querido oyente, póngase su cinturón de seguridad, que esto se va a poner bueno. Vamos a un nuevo capítulo sobre la cita de Mateo. Es Mateo 14, los versículos de 22 al 33. Jesús camina sobre las aguas. A ver qué nos dice. Así que sin más le doy la palabra a Jorge para que nos ayude con la presentación ya más formal. Y vamos a nuestra sección de invitado del mes. Bueno, pues bienvenido Jorge, bienvenido Tocayo. Nos sentimos muy contentos de que te hayas animado a venir a compartir con nosotros tu trabajo el día de hoy. Se me hace muy interesante porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, la cantidad de información que nos llega y las actividades que tenemos nos ha empujado así como un poquito fuera de la iglesia y por consecuencia pues alejarnos también de Dios, ¿no? Me pareció muy padre la analogía que haces de los discípulos en medio de la tormenta con nosotros, que estamos también a querer y no viviendo tiempos tormentosos, ¿verdad? Pero antes de empezar con el tema, háblanos un poquito de ti, dime qué meta, qué cosa interesante encontraste ahí, Clara, para desarrollar esta tesis. Buenos días, primeramente. Mi nombre es Jorge García, tengo 63 años de edad y soy servidor de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Como introducción, pues muchas familias ya no hacen oración, se están olvidando de ir a misa, se están olvidando de buscar a Dios. Al pasar situaciones difíciles, algunos buscan la solución en la brujería, el esoterismo, las cartas, la mal llamada Santa Muerte y muchas cosas más, al punto que Dios queda en el olvido. No se reconoce que Él da vida en plenitud, acceso al Padre y la redención de los pecados. Por medio de esta tesina se reflexionará sobre cómo estamos viviendo hoy con respecto a Dios. ¿Por qué nos hemos quedado prácticamente sin reconocerlo, teniéndolo tan cerca? Este pasaje nos invita a vivir una experiencia total en Jesús, dándonos luces para descubrir su presencia en cualquier circunstancia de nuestra vida. Nos hace saber que siempre está con nosotros y para nosotros. También seremos testigos de su gran amor, reflexionando sobre la propia relación con Dios, buscando reavivar nuestro discipulado y orientándonos a vivir un nuevo sentido de vida. Y todo esto será profundizando en la fe de los discípulos, que presenta el relato por medio de 3 principios: la oración, la obediencia y la fe. Wow, si nomás estamos haciendo la introducción. Sí. Ven, a que vean, vayan acomodándose y ya tráiganse el café. Pues muchas gracias, Jorge. Este relato seguramente pues lo hemos escuchado varias veces, ya es de los más conocidos, pero para efectos de tu objetivo es bueno pues que nos introduzcas en el contexto histórico de esta escena. A ver, vamos a empezar. De inicio les quiero comentar, el autor del Evangelio de Mateo fue un discípulo de Mateo, de la primera o segunda generación, y fue escrito entre los años 75 al 90. El contexto histórico, cultural y social en el que fue creado el texto, es decir, todo el Evangelio, primeramente la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Este evento fue crucial para la comunidad judía cristiana, ya que marcó el fin de la antigua Jerusalén y el templo, lo que llevó a una reflexión sobre el papel de Jesús en la historia. Segundo, el dominio romano. El Imperio Romano ejercía un fuerte control sobre Palestina, que generaba tensión entre las autoridades romanas y las aspiraciones nacionalistas judías. Tercero, las facciones judías. Existían diferentes facciones religiosas y políticas dentro del judaísmo, como los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes.
¿Quiénes fueron los destinatarios y cuál fue el propósito de la creación? El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para una comunidad judía cristiana que buscaba entender a Jesús como el Mesías prometido en la antigua alianza. El Evangelio de Mateo es un texto de género literario evangelio dentro del Nuevo Testamento. Es una narración de la vida y enseñanzas de Jesús con un enfoque en su identidad como el Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero según lo reportado en el relato, según San Mateo, ¿qué sucedió antes? La gente acaba de ver el milagro de la multiplicación del pan y quieren seguir a Jesús por sus milagros. ¿Dónde están? Jesús y sus discípulos recorrieron pueblos cercanos a Nazaret. Estaban en Tacba. Jesús envió a sus discípulos en la lancha hacia la otra orilla del río. ¿Quiénes están? Jesús, los apóstoles y la gente. Pero, ¿qué sucedió después? Jesús y sus apóstoles llegaron a Genesaret. Entre los lugareños notificaron que se encontraba en ese lugar y le llevaron los enfermos. Ellos, tocando la orla de su manto, quedaban curados. ¿Qué rasgos o características podemos ver en los personajes principales? En Jesús, misericordia, amor, bondad, paz, rescatador. En los apóstoles, obedientes, temerosos, faltos de fe, confundidos. Y en Pedro, valiente, incrédulo, pero necesitado de ser rescatado. Interesante, ¿no? Es que siempre es bien importante ver el contexto. Me sentía así como que me llevabas en los videos o en las películas que van acercando así la cámara a la escena donde están todo Jesús y todos ellos. Y pues pocas veces quizás nos detenemos en esos detalles, ¿no? Como nos acaba de llevar Jorge. Y pues ya va uno generando ideas, sensaciones cuando llega uno ahí. No sé si incluiste algunos rasgos exegéticos de esto. ¿Cuáles rasgos son esos? ¿O cuáles son? ¿Qué son esos rasgos exegéticos que diríamos? Claro que sí. En nuestro texto, todos los que estaban en la barca, preguntaría, ¿son discípulos o apóstoles de Jesús? Porque discípulos son conocidos por el amor que se tienen entre ellos, la humildad confiada en Dios, creer en Jesús como Señor y Mesías y seguirlo. Pero los apóstoles son los discípulos más cercanos a Jesús, con la finalidad de expulsar demonios, curar enfermedades, predicar el Evangelio y juzgar a las 12 tribus de Israel. Son los que llamó Jesús y los convirtió en sus testigos. Yo me preguntaría, ¿nosotros qué somos actualmente? ¿Discípulos o apóstoles de Jesús? El evangelista retrata la situación con un sufrimiento, agitación, confusión, porque se hace de noche. Se encuentran en un caos por la tormenta y el viento. Están cansados por la jornada y confundidos por lo que han visto. Estos elementos son símbolos de temor y muerte en los salmos. En cambio, el amanecer es tiempo de intervención de Dios. Es de destacar que Jesús, después de obligar a sus discípulos a embarcarse e ir a la otra orilla y despedir a la gente, va en solitario al monte a orar. Esto es modelo para el discípulo. Es hasta la madrugada que Jesús va hacia los discípulos que ya se encontraban a una buena distancia. Pedro, con un amor impulsivo y una fe debilitada por la duda, refleja la actitud de los demás discípulos. Finalmente, el caminar de Jesús sobre el agua es una manifestación de la soberanía del Hijo de Dios sobre la creación. La expresión "soy yo", dicha a sus discípulos para tranquilizarlos, evoca el nombre divino "yo soy".
Por este nombre Jesús vence las potencias del mal en esta escena al calmar al viento. Wow. Wow. Qué bonito es no solo leer la Biblia así por encimita y decir, sí, ya no lo sabemos, sino considerar todos estos datos que Jorge nos está proporcionando, que nos está llevando, como dice Luis, a esa escena, ¿verdad? Para poder conocer el verdadero mensaje o el mensaje más íntimo. Seguramente habrá entre ustedes, también yo me uno, alguna novedad que hayamos descubierto en esto que nos está platicando Jorge, pero no nada más hay que quedarnos en lo sentí, en lo escuché, sino pues por eso les insistimos que estudien, que aprendamos a leer entre líneas, que aprendamos verdaderamente a profundizar la palabra de Dios. Esto pues es beneficio para cada uno de nosotros. Sin embargo, no se me distraigan, no se me distraigan, porque Jorge nos va a hacer un análisis literario de este relato, así que ya le sacaron punto 3 al lápiz porque esto va a estar bueno. Adelante, Jorge. Vamos a empezar con el análisis literario. ¿Cuál es el significado literal de las palabras o frases usadas? Vamos a tomar algunas. Por ejemplo, estadio equivale a 1.85 metros. A la cuarta vigilia de la noche es de 3 a 6 de la mañana, porque muchos no sabemos ese tipo de datos. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró, lo salvó de que muriera. Amainó el viento, calmó el viento. Y se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es decir, se humillaron en señal de respeto, veneración, y reconocieron que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. En el análisis literario teológico comenzamos, ¿cuál es el mensaje principal del relato? Es reconocer a Jesús como verdadero Hijo de Dios. También se hizo una tabla comparativa de similitudes y divergencias entre los evangelistas, entre otros evangelistas del mismo pasaje. Es Mateo 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52 y Juan 6, 15, 21. Pero lo que más hay que rescatar son las actitudes y conductas de Pedro que menciona nuestro texto de estudio, al cual no mencionan los otros evangelistas, pero esos detalles poco a poco los veremos más adelante. Asimismo, nos vamos al acercamiento de la hermenéutica del relato. ¿Cuáles son las posibles interpretaciones del texto y cuáles son sus fundamentos? Tenemos 3 momentos. El primer momento es la oración. Versículo 22 y 23 nos dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Posible interpretación: si yo estuviera en medio de mucha gente y tuviera la verdadera necesidad de platicar con Dios Padre por mis necesidades, en cualquier lugar, momento y hora, necesitaré encerrarme en mi cuarto, es decir, en mi corazón, y adentrarme en él para hacer una oración. Versículo 24. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. La vida, el día a día, el trabajo, el hogar, las comunidades y sus ministerios donde servimos, todo esto es nuestra barca. Nosotros somos como los apóstoles, donde muchas veces pensamos que siempre estaremos bien y que no habrá nada que nos sacuda en la vida que tenemos, pero los problemas llegarán un día y tal vez uno tras otro, como las olas del mar. Aquí es donde debemos empezar a orar y tener fe en Jesús. Segundo momento, fe. Versículos 25 al 27. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos,
viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo, no temáis. Nosotros hemos sentido que nuestra vida está nublada, oscura totalmente. No vemos salida alguna. Todo alrededor se nos está cayendo encima. Pero abrámonos a Jesús. Jesús está ahí. Viene a cada momento hacia nosotros, pero no lo reconocemos. Debemos de tener fe en Jesús estando en oración continua. No alejarnos de Él. La palabra soy yo en sentido natural es yo soy Jesús. Ese yo soy es una epifanía divina, ya que Yahvé es quien se revela caminando sobre el mar, dominándolo. El no temáis anima a los discípulos que tengan confianza y echen fuera el miedo. Jesús los está invitando a que tengan fe en Él. Y el tercer momento, obediencia. Versículos 28 al 30. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Pedro en un principio tenía su vista en Jesús, pero con el fuerte viento tuvo miedo y perdió de vista a Jesús. Su fe se desmorona y cae al agua. Aunque él sabía nadar porque era de profesión pescador, le pide ayuda a Jesús porque sabe que solo Él lo salvará de ahogarse. Nosotros, al reconocer a Jesús, escucharlo y ser obedientes, nos guiará por buen camino en la vida y nos salvará ante cualquier situación. Finalmente, en el versículo 31 al 33, Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ah, qué interesante. Vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a corte y continuamos con esta descripción tan padre que nos está haciendo Jorge. Vamos y venimos, no se vaya. Muy bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida, donde estamos platicando con nuestro invitado del mes, invitado del día de hoy, Jorge García, que nos está llevando a través de ese pasaje en el que Jesús camina sobre las aguas. Un detallito a resaltar es que recordemos, y Jorge nos ha ayudado mucho con esto, no nos quedemos en la literalidad del texto, sino que ya no vivimos como antes, ya no tenemos aquí en Juárez, al menos no tenemos un lago de Genezaret, ¿verdad? No tenemos ni lago tenemos. Ni nada de esas cosas. ¿Cuándo está el lago de Azcárate? Bueno, ¿cuenta? Bueno. Podemos ir por ahí. Oye, y está el ojo de agua ahí en San Mameluca, ¿qué pasa? Esto lo conozco. Si todavía existe el ojo, ya se cerró. ¿En serio conoces el ojo? No, ya lo hizo Juárez. No has vivido. Pero bueno, lo bueno aquí, lo sabroso, es algo de lo que menciona Jorge, porque todo está delicioso, todo este tema, pero la oración, la obediencia y la fe en Jesús son tres pilares fundamentales en que nos ha ayudado a ver Jorge con esta presentación. Entonces vamos a empezar por la fe. ¿Qué significa la fe, Jorge, aquí en este punto de vista? ¿Qué consecuencias trae para la vida de cada uno? ¿Qué enseñanzas sacamos de este pasaje del Evangelio? Muy bien. La fe es garantía de las realidades que no se ven. Ante todo, es una adhesión personal del hombre a Dios y es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado.
algunas de las características de la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Esto es libertad de fe. La perseverancia en la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre, don inestimable que podemos perderlo, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe. Debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. La respuesta del hombre a Dios, la fe es un acto personal, es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirlo a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Ahora, ha sido más claro. Ha sido más claro en cuál es la responsabilidad que tenemos en esa cadena. Bueno, me llama la atención que mencionaste ahorita, Jorge, sobre la libertad, ¿sí? Y cómo, siendo la fe un don tan importante que Dios nos da, tenemos que utilizarla, seguir siendo esa cadena y utilizar ese don para hacerlo crecer. Y muchos lo podemos dejar guardado en el baúl, ¿verdad? Así como de, pues si la necesito algún día, por si a ver si la necesita, ¿verdad? Y la sacamos, pero esa se tiene que estar diariamente, ahora sí que como un regalo, pues utilizarlo para que vaya creciendo y dando testimonio. Bueno, fíjate que qué padre eso que la fe se alimenta con la palabra. Si usted no lee, no lee la palabra, no la medita, no la estudia, y lo dice, es que yo tengo mucha fe, pues ¿de dónde, mi rey? ¿De dónde? ¿De dónde la sacó? Del baúl. ¿Del baúl? Sí. Apolvada. Y me encantó esa imagen de que yo mi fe está sustentada en la fe de otros, que es la fe de la iglesia. Y para que esa fe no se pierda, que de todas maneras es un don de Dios, mi fe sustenta la fe de otras personas, que eso es el testimonio. Qué bonito. Que nos quedamos en la fe. Ahora le seguimos, pues ya están entrados, ¿verdad? Dirían por ahí, están en la barra. Así dice la gente, pero así dice la gente. Ahora vamos con la oración. Te escuchamos, vamos a seguir aquí anotando. Muy bien, y vamos a la oración. La oración en la vida cristiana es la relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Santa Teresa del Niño Jesús decía: la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como en la alegría. San Juan Damasceno nos decía: la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes, pero la humildad es la base de la oración. ¿De dónde viene la oración del hombre? Las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, pero con más frecuencia del corazón. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. La oración es cristiana en cuanto es comunión con Dios y se extiende por la iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son
las del amor de Cristo. Dale. En las dimensiones que debe de andar el alma. No, y qué bonito eso, la frase. La humildad es la base de la razón. Sí. ¿Sí? Para que, ¿sabes qué me viene a la mente? El fariseo y el publicano. Exacto. Uno diciendo, ten piedad de mi Señor. Y el otro, ay, qué barbaridad, yo soy la máxima, la garza envuelta en huevo, que soy. Gracias, porque y luego de ahí se pega ahí con Gordolfo Gelatino, ¿no? También, ay, Diosito, hiciste una maravilla, qué barbaridad, qué puntadazo te aventaste ahí, ¿no? No, por favor. Lo que el mundo esperaba. Pero mira, la verdad es que sí, es una parte fundamental en nuestra vida como cristianos. El que quiera ser discípulo del Señor, pues está la fe, ahí está la oración. Y entonces, pues por eso nuestra oración debe ser un diálogo entre dos personas, ¿no? Cercanas y con humildad, como decían ustedes ahora. Es clave. En fin, cerremos pues ese triángulo con el broche de oro. Ahora nos vas a hablar de la obediencia. Pero, muy bien. ¿Qué es la obediencia? La respuesta del hombre a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. En los evangelios, la obediencia no se identifica con el cumplimiento externo de unos mandamientos, sino con la adhesión de fe a Jesús. Ándeles pues, ahí está, dicen por ahí, ¿quiere ser usted discípulo de Jesús? ¿Sí? Jorge ya nos presentó los 3 elementos. Pero fíjate qué padre, la obediencia. Y yo ahí me pego. Tocayo, por favor, las pedradas vienen después. Esa sí me cayó, esa sí me dio aquí, luego, porque yo a veces uno no es obediente, yo no soy tan obediente como quisieran. Entonces, si no soy obediente, es que a lo mejor me falta oración y me falta fe, ¿no? Entonces, como que la obediencia viene siendo la prueba del ácido del discipulado cristiano, ¿no? Y es que si no somos obedientes, quiere decir que entonces no hemos puesto a los pies del Señor nuestra voluntad. Por eso nuestra voluntad no puede aceptar y no quiere obedecer. Entonces hay que poner la voluntad en las manos del Señor. Y si no rezamos y no, la fe nomás no la trabajamos. Y eso dicen los expertos espirituales, pero yo estoy igual que tú. De repente hago mi bendita voluntad y no la de Dios. Sí. Conclusión. ¿Ven? Hay que Yo te amo, yo te sigo. Oye, que tienes que hacer esto. No. Eso sí que no. Tienes que, no. Ahí está la Tanta petición no se puede en el mundo, o sea, no se puede, uno bello, guapo y adivino, no se puede tanto. Entonces, para poder seguir a Jesús, no nos perdamos, hay que tener consciente estos elementos muy efectivos, lo que es la fe, la oración y la obediencia. Hay que ir con la fe trabajándola también, haciendo nuestra oración. Dice el Padre Bruno, me acuerdo mucho cuando decía, aunque no tengan ganas, dice, hagan oración para que vaya haciéndoles un hábito, y ese hábito tarde o temprano solito se va haciendo. No necesitamos, a veces no tenemos ganas porque el día, por el cansancio, 1000 cosas, 1000 pretextos, pero aún que no tengamos ganas, hay que rezar, hay que hacer oración. Yo le añadiría eso, aunque no tenga ganas, échese un capitulito de la Biblia.
O bueno, medio capítulo, una pericopa, un fragmentito y mediten, aunque no tenga ganas, aunque le dé flojera, porque si no, pues no hay forma de ir avanzando y así la obediencia pues va a ser más fácil poder, no se nos haga tan pesado a veces que es que cómo me van a mandar a mí a hacer eso. Bueno, la obediencia ahí la vamos trabajando también. Bueno, cuando Dios nos insufla, la vida, la fe, pues ya viene como esa semillita que en cualquier momento o en ese momento puede ir germinando. Pero la oración y la obediencia, pues hay que irla aprendiendo y hay que irla trabajando y hay que ir poniendo también de nuestra parte. Y a este tema hay que pues echarle bastante ganitas. Lo que es la oración también va creciendo y mejorando con la práctica y la constancia, que es lo que les decíamos ahorita. Y pues para tener claro ya lo que Dios nos está diciendo, ¿qué enseñanza nos deja el Señor en este texto? Primeramente, así como lo hizo Él, nos enseña que no hay nada mejor que el desierto y la soledad cuando tengamos que suplicar a Dios. Que cuando sintamos que estamos solos, es con intento de despertar nuestro corazón endurecido y que veamos la necesidad que tenemos del Señor y hacer oración diaria. Al venir Jesús en la cuarta vigilia de la noche, nos enseña la lección de que no debemos de buscar demasiado a prisa la solución de las dificultades, sino que nos enseña a soportar generosamente los acontecimientos que estamos viviendo. Para los discípulos ya va a amanecer y pronto verán la luz, pero se les aparece Jesús. Para nosotros, Él es la luz verdadera de nuestra vida. Él es el único que puede iluminar mi vida. También, así como a los discípulos, nos enseña que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, el mar y el viento. También nos enseña a estar más cerca de Cristo como a los apóstoles, no materialmente, sino por la fe. Finalmente, Jesús calma al viento y al mar para que los discípulos no tuvieran miedo. En nosotros, solo con Jesús en nuestra vida, se calmarán las olas y el viento que están haciéndonos dudar y caer. Wow. Sí, oye Jorge, pues muchas gracias. Esto está muy bueno. Es un platillo delicioso para esta mañana, para un desayunito espiritual. Y bueno, después de habernos ayudado y nos has guiado y nos has llevado a desmenuzar esto, pues, como decía, sabrosamente, una lectura profunda, una profunda reflexión, ya nos tienes aquí. ¿Cuál es tu conclusión? Oye, antes de la conclusión, perdón que le tan la cuchara, pero me encantó una frase que dijiste: Jesús llegó a las 4 de la mañana. Llegó a la cuarta vigilia. Llegó a la cuarta vigilia y nos enseña. Jesús llegó a la cuarta vigilia, nos enseña la lección de no buscar demasiado a prisa la solución de las dificultades. Y eso me encanta porque estamos en una época, somos la generación del básquetbol. ¿Cuál es esa? Rápidos, furiosos, violentos, todo lo queremos ya, todo lo queremos, sí, como el básquet, ¿no? El básquet es un meter deporte. la bola así de picada. Sí, y cruzar la cancha y que caiga dentro de la celda. O sea, todo lo queremos rápido si es una enfermedad hay que curarse rápido y hay que pistolearse para salir lo más pronto posible. Si es una cuestión económica, a ver cómo, o sea, todo lo queremos rápido. Y me encantó esa parte porque nos enseña a tener paciencia, a soportar generosamente los acontecimientos. Soportar generosamente. O sea, el tener paciencia, el aguantar, es un acto de generosidad. Nunca lo había visto así. A veces dices, pues me aguanto porque pues, no me queda de otra, ¿no? Pero cuando no es porque no te queda de otra, sino porque lo estás haciendo con esta cuestión de soportar generosamente por la enseñanza que Dios te da a través de ese sufrimiento, de esa pena. No, hombre, pues no sé ustedes, pero... Tenemos que ver, por ejemplo, también dice algo del desierto. Sabemos que el desierto, Dios nos lleva a estos desiertos ¿para qué? Pues para
lo hacía Jesús, ¿no? En la oración y en el desierto, ahí era donde agarraba fuerzas para salir victorioso a ese día. Entonces, esos desiertos y esa parte de con paciencia, que está difícil, a veces está pesado, pero el Señor nos dice que sí se puede. ¿Tú qué opinas? Ay, bueno, pues que esa paciencia, dice San Agustín, sí, es precisamente de lo que se habla de esa habilidad y esa paciencia que tiene este administrador infiel y que nosotros debemos de aprender, de esa habilidad de ser pacientes, de hacer nuestras estrategias, de tener ese tiempo para que Dios nos dé pues, esa ayuda, ¿no? Ese auxilio para poder nosotros pues, vivir y enfrentar todas las dificultades que tengamos, y también la parte de la oración, que es como muy de siempre, no nada más en las dificultades, sino desde siempre, desde prever, ¿no? En todo momento, desde antes, en todo momento es la oración, no únicamente cuando nos sentimos un poquito en crisis. Pero bueno, pues sí, esa paciencia nos va enseñando, nos va conduciendo a llevar todo en paz. Y así como es todo, ¿no? La vida así es. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, como lo que decías ahorita tú de las enfermedades, cuando vino la pandemia, pues fue llegando poco a poco. Nos fuimos acostumbrando a una forma. No, pues que ahora tenemos que estar en casa, y cuando ya estábamos en casa y ahora salir, pero todo fue poco a poco, ni siquiera nos dimos cuenta cuando ya salió y se fue la pandemia. No nos dimos cuenta porque así es la vida, poco a poco va avanzando y así se van pasando también, ¿no? 2 años también con paciencia, viviendo cada momentito, cada día, cada momento de nuestra vida. Y fíjate cómo en ese momento muchas de las personas que sintieron ansiedad o que estaban desesperados fue precisamente por eso. Es que ya quiero que se acabe, es que ya quiero salir, es que ya... Calma, soporta. Y es que con respecto a lo que decías hace unos momentos, Jorge, es que nos dijeron que en 2 semanas se acababa esto, ya pasaron las 2 semanas, ya estuvo, ya nos regresamos a lo normal. No, son 2 semanas y nada más, que fueron 2 años. Bendito sea Dios. Qué diferencia. ¿Cómo pues? Es que le puede sacar jugo a este pasaje tremendamente con eso. Empezaron ellos a tener problemas y a remar contra viento y marea, cayendo la noche. Y era la 4ª vigilia, estás hablando de las 3 a las 6 de la mañana, como lo preparaste. Justo antes del amanecer. Y el amanecer también lo definiste como el momento en que llega Dios e interviene. Siempre habrá un amanecer. Porque Dios siempre interviene. ¿Y cuándo intervino? ¿En el amanecer? No. En el punto más oscuro de la noche. Antes de empezar el amanecer, en la 4ª vigilia, se presentó Jesús. No, es que no podemos sacar esto. Tenemos la segunda parte. Vámonos a la conclusión, mano, porque si no de aquí no nos sacan. Voy a llegar aquí ahorita Luis con el bastón, con la chapera. Con el gancho. Sí, con el ganchito ahí. Muy bien, como conclusión, en este trabajo se explicó el sentido de la perícopa de Mateo 14, capítulo 14, versículos 22 al 33. El pasaje Jesús camina sobre las aguas por medio de algunos rasgos exegéticos y análisis de la estructura literaria. Descubrimos 3 momentos importantes: la oración en nuestra vida diaria, la fe en Jesús en cada momento, la obediencia a Dios es necesaria. Pero nuestra mayor dificultad fue reconocer a Dios en nuestra vida en momentos alegres y tristes, como decía la maestra. Saber que Dios nunca se aleja, siempre viene hacia nosotros. Saber que Él puede calmar nuestras tempestades. También es muy importante reconocer a Jesús en nuestra propia vida como Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente, como verdadero Hijo de Dios, porque la fe, la obediencia y la oración son principios configuradores para el discípulo de Jesús, que incluso en lo más oscuro de nuestras circunstancias
darán un nuevo y verdadero sentido a nuestras vidas, tal como lo presenta nuestro pasaje. Recordemos que los discípulos estaban viviendo en un momento oscuro, porque vieron la multiplicación de los panes, iban de noche, viento en contra, y ven que alguien viene caminando sobre el mar. Iban muy cansados porque ya habían tenido un día de trabajo con la misión, con todo lo que estaba pasando. Nosotros, ¿cómo estamos actualmente viviendo los momentos más oscuros de nuestra vida? ¿Dónde está el cansancio del discípulo? Pues en la falta de oración. Es lo que hacía Jesús. Se resguardaba en la oración, se separaba de todos. Por eso son necesarios estos momentos de la oración. Cuando nos apartamos, nos desconectamos del mundo para escuchar a Dios. Entonces, en los momentos más oscuros de nuestra vida, debemos de tener fe en Jesús, estar en oración y obedecer. Que ahí es donde nos quebramos, ¿no? En el momento, entre más oscuro está, empieza la duda. Empieza el chamuco a entrar y empieza... Ay, no, pues y por eso hay muchas personas que después de una dificultad o un dolor o una pena muy grande, se enojan con Dios y se alejan. ¿Qué es? Falta de fe, falta de oración y falta de obediencia. Así Es un banquito de 3 patas y si una de ellas se golpea, pues entonces cae el banquito. Sí, no hay que hacerle al equilibrista. Tiene un banco de 2 patas ahí. Ay, como que sí, como que no. ¿Vamos? Pues ya, vamos. Ya es hora. Bueno, pues Jorge, nos diste un conocimiento aquí tremendo, una profundización tremenda. Me encantó el tema, muchísimas gracias. Y nos dejaste tarea mucha. Y un acordeoncito nos lo llevamos en el corazón, algunas preguntas y algunas cosas para contestarlo ya en lo personal y para darle seguimiento, porque pues también el Señor siempre nos está hablando con este tipo de reflexiones. La verdad, yo siempre salgo enriquecido de cada sábado que venimos aquí con un invitado. Siempre salgo enriquecido. La tía te tocó venir con nosotros también. El detallito, la voluntad de querer amar a Dios, porque el amor está también en la elección. Elijo amar al Señor, elijo seguir contigo. Me está yendo como en feria, no le hace, elijo seguir en ti. Y te pido que sigas siendo mi Señor, y te sigo haciendo el Señor de mi vida. La voluntad la pongo toda en mi ser para seguirte amando, mi entendimiento para seguirte creyendo y creyendo en ti, y mi memoria para seguir lleno de esperanza en todas tus promesas. Y el tema está en que pues muchas veces estamos dispuestos, pero nos gana la gana. Y la flojería. O la desgana. La desgana. La desgana. Sí, ¿verdad? Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Porque del dicho al hecho. Hay mucho Válgame, ahora vienen bien dicharacheros mis compañeros. Mis queridos hermanos, si quieren una copia de este trabajo, esta tesina de Jorge, solicítenlo por favor al WhatsApp 656-167-3077. Repito, 656-167-3077. O por correo escríbanos a administración@biblico.mx. Bueno, pues nos vamos con mucho pesar, pero nos vamos. Como que sin querer. Sí, sin querer queriendo, pero pues ni modo. Por favor, quienes nos escuchan sean ángeles de Radio Guadalupana y ayuden a mantener este espacio con sus oraciones, su participación, sus donativos también, hombre, y promocionando contenidos. Y si todavía no te conviertes en un ángel de Radio Guadalupana, bueno, pues llama al 656-566-2912 para que te digan cómo convertirte en un ángel de Radio Guadalupana. Y hay que estar conscientes de que la formación del cristiano en su fe, lejos de ser una pérdida de tiempo, es algo que nos ayuda a vivir mejor.
por aquello de que luego pone uno el pretexto de que, ay, es que yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para lo importante es que se anda gastando la pólvora en infiernitos. Entonces, póngale atención. Vamos con el camino de hoy para cerrar nuestro programa y le voy a pedir a mi tocayo que nos comparta, si eres tan amable. Camino 632. No consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos y al revés. Ahí está. Ahí está, la cerecita del pastel, mis queridos amigos. Ah, no. Sí, a ¿cómo mí no? no me vas a quitar la cerecita, esa es mía. No, o sea, está. Se apega hasta la cerecita del pastel. Pero bueno, pues ni modo. Nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy. Luis. Jorge. Luis. Mónica. Y Jorge, el otro Jorge. En una emisión más de Palabra y Vida.